Nacional siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Reunidos las grandes economías del mundo acuerdan pedir sobre todo un cese de fuego dentro de la situación entre Palestina o el grupo Hamas, que es una facción del Palestina, e Israel. Además invocan el derecho internacional humanitario, que también tienen que aplicarlo en relación con Rusia y Ucrania, porque ese derecho humanitario creado por la Cruz Roja, motivado desde 1949 con los convenios de Ginebra y después perfeccionado con los acuerdos o los protocolos del 77, obligan a ciertas actitudes frente a la defensa de los civiles en un conflicto armado. Igualmente, la situación exige ayudar a los países en conflicto a rehacerse de la situación en que ha vivido, sobre todo en Palestina y naturalmente también en el caso de Ucrania. En Ucrania hay un frente cerrado de los europeos y hay una conciencia general mundial de que es una guerra de invasión, y así fue declarado en Naciones Unidas por 141 votos de los 193 del Congreso. Sin embargo, en el caso de Naciones Unidas, en su Congreso, que es la Asamblea General, también se han llamado la atención a la situación de Palestina e Israel para que Israel tenga una vida propia, sin ofensas, sin ataques, y Palestina tenga un Estado independiente y soberano. Precisamente en la reunión que tuvieron las grandes economías del mundo se habló de este tema, pero preocupa mucho también el tema nuclear, porque una guerra atómica, como decíamos muchas veces, prácticamente no tiene posibilidades supervivientes. Y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, precisamente allí en Seúl, en Corea, advirtió contra el peligro de la cooperación militar entre Rusia, que es un poder mundial, y Corea del Norte, pero también pidió a China que ayude a mediar en el comportamiento irresponsable, según Blinken, de su aliado Corea del Norte. Hay que recordar que China, en la guerra del 50-53, como Rusia en la época de la Unión Soviética, apoyaron a los comunistas de Corea del Norte, y fue cuando se estableció la frontera después de 1950 a 1953, con una guerra entre hermanos. Hoy en día Corea del Norte está al margen del sistema internacional y en el tema nuclear parece que ha avanzado mucho. Por eso tanto los occidentales como la misma China ha sido intermediaria en muchos casos para evitar que siga el uso del átomo militar y se le dé oportunidad al átomo civil, que es necesario en el desarrollo de nuestros pueblos. Veamos. Estados Unidos y Corea del Sur comparten su preocupación por el peligro de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Eso afirmó el jueves el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en una rueda de prensa conjunta en Seúl con su homólogo surcoreano. Compartimos una profunda preocupación por la creciente y peligrosa cooperación militar de Corea del Norte con Rusia. Hoy el señor Park y yo hemos hablado de nuevas medidas que nuestros países pueden adoptar con sus socios para intensificar la presión sobre Moscú para que no transfiera tecnología militar a Corea del Norte, violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Blinken, que efectúa su primera visita a Corea del Sur desde la elección de Yoon Suk-yeol a la presidencia en mayo de 2022, agregó que China debe presionar a Corea del Norte para que cambie de actitud. China tiene una relación única con Corea del Norte y esperamos que China utilice esa influencia para desempeñar un papel constructivo a la hora de apartar a Corea del Norte de este comportamiento irresponsable y peligroso. El jefe de la diplomacia estadounidense, que también se reunió con el presidente, llegó a Seúl el miércoles por la noche proveniente de Japón, donde participó en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7. Antes de eso, llevó a cabo una maratoniana gira por Oriente Medio, sacudido por la guerra en Gaza. Durante 3 años me tocó embajador en Venezuela, en Corea del Sur, y pudimos ver los constantes ataques de Corea del Norte y la visión, sobre todo militar, que tiene el norte, mientras que Corea del Sur es una democracia donde ha habido elecciones permanentemente. Inclusive hace poco una mujer, la primera que llegaba a la presidencia, salió del cuadro político por acusada de corrupción. Naturalmente que en el caso de Corea es importante que la comunidad internacional, y así lo ha hecho en Naciones Unidas, exija que no vaya en el desarrollo atómico nuclear, porque ahí está China muy cerca, está Rusia y además presencia de Estados Unidos en todo el Pacífico, con lo cual podría complicarse mucho más allá, porque el tema nuclear no es solamente el uso pacífico de la energía, que unos 40 países lo tienen con reactores nucleares. Por cierto, uranio tiene mucho Venezuela y torio, que sirven para la energía, pero con fines pacíficos, como lo hace Argentina o Brasil, y tantos otros, produciendo electricidad mucho más libre que lo que es la contaminación de los hidrocarburos. Y en cuanto a España, que tenemos que referirnos esta tarde, el presidente del gobierno español negoció
Hoy vamos a hablar de negociaciones con un invitado especial. Pedro Sánchez obtuvo el acuerdo del Partido Independentista Catalán de Charles Puigdemont, indispensable para volver a ser investido como jefe del Ejecutivo a cambio de una polémica amnistía que ha disparado la tensión y las calles se han llenado de protestas porque aparentemente, según ellos, la oposición del Partido Popular está fuera de la Constitución y lo que anima es a la independencia, sobre todo en Cataluña y también en los vascos. Es una situación muy delicada, pero han llegado a un acuerdo. Con eso vamos a ver precisamente si la semana que viene ya el rey puede anunciar la constitución del gobierno, donde el rey es el jefe del Estado, pero el presidente de España es el jefe del gobierno. Pedro Sánchez logró un apoyo indispensable para mantenerse en el poder en España. El Partido Socialista, que lidera el presidente del gobierno, llegó el jueves a un acuerdo con la formación Junts per Catalunya del independentista Carles Puigdemont, a cambio de una polémica ley de amnistía que ha disparado la tensión en el país. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. Dado por muerto políticamente hace apenas unos meses, Sánchez parece muy cerca ahora de lograr una nueva investidura. En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular ganó las elecciones del 23 de julio, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido por el Parlamento. A cambio de los votos indispensables de los diputados independentistas catalanes, el socialista tuvo que ceder ante su exigencia de impulsar una ley de amnistía para sus dirigentes y militantes procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017. En cap democràcia això no és un delicte. En cualquier democracia esto no es delito en contra de lo que sostiene el Estado español. Y por eso el acuerdo contiene la ley de amnistía con la voluntad compartida de no dejar fuera a nadie que haya sufrido persecución penal, administrativa y económica por la mera contribución al proceso de independencia de Cataluña. La mera contribució al procés d'independència de Catalunya. Esto ha desatado manifestaciones de formaciones de derecha y extrema derecha que acusan al socialista de estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder. En su momento dieron casi un golpe de Estado el 1 de octubre de 2017 y que declararon la independencia de Cataluña y le va a dar una amnistía a una persona que ha huido a otro país y que si pone ahora mismo un pie en España sería detenido. Si él dijo que no iba a hacer amnistía, ¿por qué la hace? Nos están engañando. O sea, es necesario salir a la calle. Tenemos que parar esto porque la ciudadanía es la única manera de parar esta vergüenza. La ley de amnistía, que debería permitir el regreso a España de Puigdemont, actualmente en Bélgica, tendrá que ser votada en el Parlamento en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana. Precisamente hoy tendremos invitado a Igor Cuoto, quien es especialista en negociación. Y esto fue una negociación muy difícil, pero un modelo de negociación, como va a ser seguramente entre España e Inglaterra por el Peñón de Gibraltar, que son 7 kilómetros, pero que desde 1713 lo ocupó Gran Bretaña. Lo mismo Argentina con las Malvinas, siguen negociando hacia lo que en 1833 le quitó Inglaterra a las Malvinas. Y en nuestro caso, con el Esequibo, la Guayana Esequiba, tendremos que seguir negociando y los guyaneses deben entender que no es judicializando el tema, llevándolo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se resuelve, sino en negociaciones directas, como lo establece el único marco jurídico que Venezuela reconoce, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde el mismo acuerdo con Inglaterra y con Guyana presentes era un desconocimiento de lo írrito y nulo que era el arbitraje de 1899 de París, donde se nos quitaba una gran parte del territorio nacional. Pero allí también hay que negociar y negociar dentro del mundo diplomático. Y también es importante señalar que en el mundo internacional, con tantos conflictos y guerras, como no se pueden terminar las guerras, hay que aplicar precisamente el derecho humanitario internacional que fue aprobado por la Sociedad Internacional después de las Naciones Unidas y que además está recogido en los convenios de Ginebra, pero que se puede aplicar en este momento tanto el caso de Israel y Hamas en Palestina o en el caso de Rusia y Ucrania. Y después vendremos con la entrevista de siempre. El derecho internacional humanitario es una realidad en el campo jurídico de la diplomacia
y de la justicia universal. Afortunadamente existe la Corte Penal Internacional desde 1988 y allí están algunos crímenes directamente señalados, responsabilidad para investigar y sancionar a quienes violen el derecho internacional humanitario. Por eso en esta guerra de Israel como Hamas y también en el caso de Rusia-Ucrania, los especialistas están llevando investigaciones para ver si pueden acusar y señalar la violación tanto de Israel como Hamas, como Rusia y Ucrania, de este nuevo derecho que tiene también una definición y vinculación con el derecho penal internacional. El derecho internacional humanitario es conocido como ley de la guerra, leyes internacionales creadas para definir límites a los conflictos armados y con ello proteger a las poblaciones civiles. Actualmente no hay un único documento, sino varios documentos que se complementan y que los estados suscriben o no, pero que tienen obligaciones de mantener la guerra dentro de límites si es imposible terminarla. El espíritu de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 fue el de condenar la guerra como medio de solución de controversias y aplicar el derecho, las relaciones, la diplomacia, la vía de la negociación, pero inmediatamente surgieron nuevos conflictos en lo internacional y la comunidad internacional se ve obligada a crear, dentro del planteamiento del derecho positivo, los convenios de Ginebra de 1949. Y allí precisamente se señala que nunca se debe atacar a los civiles, sus hogares o los menos necesarios para que puedan sobrevivir. Está prohibido igualmente el trato contra la vida y dignidad de los civiles, como el asesinato, la tortura, el traslado forzoso y el confinamiento ilegal o la toma de rehenes. Los civiles también tienen derecho a recibir la ayuda que les es necesaria. Así, interferir contra el envío de ayuda humanitaria constituye un crimen de guerra. Las leyes del derecho internacional humanitario también comprenden un capítulo respecto al personal médico. La Cruz Roja y la Media Luna Roja fueron creadas para ayudar a los soldados o a los civiles heridos en un conflicto, y por ello está prohibido coaccionar o atentar contra los trabajadores humanitarios. Por ejemplo, atacar una ambulancia o personal médico son también atentados contra el derecho internacional humanitario o dirigir intencionalmente ataques contra las infraestructuras sanitarias como hospitales y clínicos. De esta misma forma, esos tratados establecen que los heridos y enfermos tienen derecho a recibir atención médica independientemente del bando de que formen parte. Y respecto a los prisioneros de guerra se debe tener el principio de respetar la dignidad y la vida humana, así como proporcionarles alimento y agua. Y también está prohibida la tortura y los malos tratos a los rehenes o detenidos, y está prohibido matar o herir a un combatiente que se haya rendido. En cuanto a territorios ocupados, como es el caso actual del conflicto en Gaza, está prohibido que la potencia ocupante traslade directa o indirectamente toda o parte de su población al territorio que ocupa. Y está prohibido utilizar armas que no distinguen entre combatientes y civiles. Es por ello que está prohibido el uso de armas químicas, como es el caso del fósforo blanco, del que las organizaciones como Human Rights Watch han acusado a los bandos que están en pugna tanto a Israel como a los Hamas en el caso de Palestina.